Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los sistemas de clasificación de canales ovinas para un comercio transparente. Si bien el tema principal es los sistemas de clasificación, previamente tenemos que hablar de lo que es la calidad de la carne, de la calidad de la canal específicamente, y vamos a hablar algo de calidad de carne, ya que nos vamos a enfocar principalmente en la calidad de la canal. Entonces, para eso tenemos que entender un concepto que es sumamente interesante, y es, ¿qué es la calidad? Hay varias definiciones acerca de la calidad, pero vamos a enfocarnos en tres principalmente, y una que dice que la calidad es la capacidad de este producto o de un producto y un servicio de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas de un consumidor a través de sus propiedades o características. Otra de las definiciones es la calidad del producto cárnico en sí, que es un conjunto de características que lo hacen más o menos apto para satisfacer a un conjunto de consumidores o clientes a los que se dirigen. Y ya luego Warris menciona un concepto en el cual se definen dos tipos de calidad, que es la calidad funcional, relacionada a los atributos del producto, y de conformidad. Y esta de conformidad tiene que ver con niveles de aceptación o de determinado atributo. Entonces, ¿cuáles son los factores, para ir ya definiendo los temas, cuáles son los factores que influyen en la percepción de esta calidad? Hay varios factores, dentro de ellos están los factores comerciales, por ejemplo, los factores económicos, la disponibilidad económica que tengan las personas para adquirir en este caso ya un alimento, los factores nutricionales. Ahora se empiezan a conocer bastante, o están bastante de moda, los alimentos que están relacionados con la nutrición y también la función que tengan, las funcionales, por ejemplo, los nutricionales, gente que necesite un alimento rico, por ejemplo, en determinado nutriente, que tengan deficiencia, por ejemplo, de hierro, van a tener que comer probablemente alimentos ricos en hierro, las legumbres, algunas carnes, etc. Funcionales, eso sí que están de moda, especialmente porque hay una tendencia en estos últimos tiempos, especialmente asociada a la pandemia, de que la gente se vuelve un poquito más fit. Hay un grupo de gente que se vuelve un poquito más fit y que está interesada en consumir alimentos que tengan ciertas funciones para su organismo. También están los factores religiosos, y que están enfocados en este caso, por ejemplo, ustedes ya conocerán algo de lo que es la faena kosher, la faena halal, que esos grupos religiosos solamente pueden consumir alimentos que hayan sido procesados con esos patrones previamente. También tienen que ver los factores publicitarios, cuando uno en estos tiempos también es bombardeado por publicidad de distintos tipos, que dan probablemente en algunos casos te pueden dar un estrato, un estrato social alto, o te pueden dar provocar algún tipo de satisfacción o de placer, asociarlo a ciertas cosas, por ejemplo. También hay algunos factores éticos, que eso ya hasta hace un tiempo también ya están siendo cada vez más importantes dentro de los factores éticos. Por ejemplo, está el tema que se ha producido de una manera sostenible, sin haber provocado tanto daño al medio ambiente, pero también con aspectos de bienestar animal, que el animal haya sido bien tratado durante su vida, que haya sido sacrificado de forma humanitaria, etc. Entonces ahora vamos a ver qué características determinan la calidad de un producto cárnico en general. Entonces aquí podemos ver varios puntos en los cuales un producto cárnico se le va a determinar la calidad. Vamos a hablar principalmente, por ejemplo, de las características productivas, y eso tiene que ver con el animal mismo, o sea, antes de que sea transformado a canal. ¿Qué es lo que puede llegar a influir sobre la calidad del producto cárnico? En este caso, por ejemplo, la raza. Vamos a hablar si de pronto de una raza que sea cárnica a una raza lechera, el producto cárnico va a ser distinto. Probablemente va a ser distinto en términos de cantidad, de cantidad de carne, de cantidad de grasa, probablemente también se va a asociar a otros temas también de edad que también están ahí. El sexo también va a influir sobre las características de la calidad de la carne. Por ejemplo,
las hembras van a estar asociadas a una mayor cantidad de grasa probablemente, o no una mayor cantidad, sino que probablemente va a tener un nivel mayor de grasa que los animales machos enteros. La alimentación animal también va a influir sobre las características del producto cárnico. En relación a la alimentación, probablemente, bueno, más adelante lo vamos a ver, que puede impactar, por ejemplo, sobre la calidad de la grasa. El peso, los distintos pesos también van a influir sobre el producto cárnico, pero eso básicamente va a estar asociado a una característica cuantitativa del producto cárnico. Otro de las características que determinan la calidad son las características sanitarias, la higiene de los procesos que llevan durante el proceso cuando se realiza el sacrificio, o más bien beneficio animal, como sea el proceso de higiene y de transformación en general va a influir muchísimo sobre el producto cárnico. Si los procesos son de mala calidad, por ejemplo, una faena informal, probablemente ese producto que se va a originar va a ser de mala calidad. ¿En qué sentido? Probablemente los procesos no van a ser con tanto rigor y tanta higiene como se hace en una planta habilitada y formal, y probablemente se va a vender, se va a faenar, no va a quedar muy limpio ese producto con una carga de microorganismos alta, probablemente se va a dañar mucho más rápido. ¿Qué otras características determinan la calidad de un producto cárnico? Ya propiamente del producto están las características organolépticas como el flavor, el sabor, la textura, el olor, también las características nutritivas, como ya les había mencionado algo, la importancia en la dieta, la proteína, los aminoácidos esenciales, que son bastante buscados por algunos deportistas, por ejemplo. Las características cuantitativas también van a influir mucho sobre la calidad del producto cárnico. En este caso, en los tamaños de los cortes, la adecuada proporción de carne, grasa y hueso. Siempre vamos a estar buscando en un producto el nivel óptimo, y el nivel óptimo que vamos a tener va a depender de cada mercado. Hay algunos mercados, por ejemplo, el mercado japonés, que les gustan los niveles de grasa bastante altos, con la grasa muscular muy infiltrada, con un nivel muy alto de infiltración grasa, pero eso en otros mercados probablemente no agrada, no gusta mucho, y de hecho está bastante la tendencia en que en algunos mercados, como ya les he mencionado, como originando un producto más saludable, que sea un producto más magro y bajo en grasas. Esos pueden ser mercados bastante contrastantes y distintos, porque uno va a buscar el sabor, va a buscar temas ¿cómo se llama?, de organolépticos, pero otro va a buscar un tema de salud. También los costos van a influir sobre el producto cárnico, el uso, la facilidad de la preparación. Si nosotros vemos un producto, por ejemplo, en una estantería, en donde ya viene prácticamente cortado, preparado, listo para meter en el horno, ese producto probablemente va a ser catalogado como de mayor calidad por alguien que en definitiva no quiere preparar y no quiere gastar mucho tiempo en preparar un producto. Volvemos a lo mismo, o sea, la actitud de la conservación. Si alguien que necesita un corte y que lo va a guardar en su refrigerador o en la nevera y necesita que dure mucho tiempo, lo ideal o lo que va a buscar es que ese producto dure bastante. Y para eso, por ejemplo, va a tener que, ese producto va a tener que haber sido procesado de forma lo más higiénica posible. El envase también, el envase que sea atractivo, que sea fácil de llevar, fácil de guardar. La disponibilidad también son algunos de los factores que brindan ciertos niveles o determinan la calidad en el producto. Hay otros también como los características simbólicas, la imagen, la distinción, la exclusividad. Ahí viene lo que hablamos hace un ratito, lo que les mencionaba de la publicidad. Mucha de esta publicidad va enfocada a eso, a las características simbólicas, lo que quiere provocar en la persona, la imagen que quiere dar, la distinción en la exclusividad. Y bueno, como ya habíamos hablado, la ética en la producción, tanto en temas de bienestar animal como el medio ambiente. Entonces, a medida que las características ofrecidas por un producto coincidan con las características que demandan los consumidores, el producto cárnico será considerado de calidad. Pero esta calidad va a tener a la vez un nivel de conformidad, de lo que habíamos hablado. Puede existir ese atributo de calidad,
pero puede ser en mayor o menor medida. Y eso va a dar la conformidad del producto. Entonces la calidad de la carne, en este caso, vamos a estar hablando que la calidad de la carne va a estar determinada principalmente por la calidad de la canal y sus procesos post-mortem. Entonces ahora ya vamos a entrar en lo que es la calidad de la canal propiamente tal. La canal es el primer paso en el proceso de producción de carne. ¿Y por qué es tan importante? Porque la mayoría de las transacciones comerciales, formales, en el mercado se realizan sobre la canal. O sea, lo principal es la canal. ¿Cómo se mueve en el mercado esto? Es a través de la canal, sea de ovino, sea de bovino, sea de ciervo, sea del animal que sea, es la canal, es el principal medio de transacción de este producto. Luego la calidad de la carne está determinada principalmente por la calidad de la canal y los procesos post-mortem. Por eso es tan importante el tema de la calidad de la canal. Y de ahí viene la importancia que exista un sistema que permita determinar la calidad de la canal, pero de una forma rápida y práctica, especialmente cuando los mercados son cada vez más abiertos. Entonces el valor económico va a depender principalmente de su calidad cuantitativa, que se refiere a la cantidad y el reparto de la carne obtenida en general. Entonces, ahora vamos a ver algunos criterios que podemos considerar en la evaluación de la canal. Bueno, en general existen varias mediciones de la calidad de la canal, pero en este momento vamos a hablar de los principales y luego vamos a hablar de los criterios de calidad o atributos, o más bien parámetros de calidad más usados para lo que es un sistema de clasificación. Vamos a ver los generales que podemos encontrar para evaluar la calidad, y dentro de eso están principalmente, por ejemplo, la categoría del animal. Los criterios de calidad van a empezar desde antes, no solamente al llegar y mirar la canal, sino que nosotros vamos a ver qué tipo de animales, primero, la raza que vamos a evaluar, luego dentro de la raza, qué categoría vamos a evaluar. En el caso de los ovinos existen la categoría los corderos, los lechales, los borregos, el carnero, la oveja. A eso nos referimos cuando hablamos de categoría animal. Luego, el peso del animal también es muy importante. El peso va a referirse luego, o va a ayudar a predecir la cantidad de carne que pueda tener el animal más adelante. Y luego el peso de la canal. Perdón. El peso de la canal también va a ser muy, muy importante, ya que va a incidir directamente en todos los demás parámetros que vamos a evaluar. Y el peso de la canal caliente se va a tomar, y el peso de la canal se va a tomar tanto en caliente como en frío. En caliente va a ser justo después de faena, y es donde generalmente se hacen las evaluaciones o las clasificaciones de las canales. Y en frío se va a evaluar luego de aproximadamente 24 horas de frío, entre 2 a 4 grados Celsius. Otro de los criterios que se utilizan para evaluar la calidad de la canal es el rendimiento centesimal, que es el cociente entre el peso de la canal caliente, o bueno, también puede ser de la canal fría, pero principalmente el peso de la canal caliente por 100 y dividido el peso vivo del animal. Normalmente lo que se utiliza es el sistema de comercialización de segunda balanza, que es por lo cual hablábamos acerca de cómo se comercializa generalmente estas canales. Bueno, otro aspecto importante con el cual que nos sirve para evaluar la calidad de la canal es la composición regional y tisular. Estos son dos aspectos que, si bien pueden estar más relacionados a estudios científicos, más que algo comercial, es importante considerarlo porque más adelante vamos a ver algunas medidas objetivas y subjetivas que van a ayudar a predecir la exactitud de esto. O sea, esto va a ser algo un poco más exacto, quizás es un trabajo un poco más engorroso, porque en el caso, por ejemplo, de la composición regional, es la división de las diferentes piezas comerciales que tiene la canal. En este caso, en los ovinos puede ser
los cortes de primera, de segunda, de tercera, si por ejemplo va a ser el lomo, los cortes de la pierna, o ya la falda, que los cortes menos valorados son los de las faldas, o cercanos a las costillas, o los cortes de segunda asociados más a la parte de paletas, por ejemplo. La composición regional se basa en el despiece de la canal, o sea, dividir la canal en los distintos cortes con el fin de adecuarlos para la preparación. Y ahí está lo que hace un rato igual les mencionaba, que esto, por ejemplo, va a depender, la cantidad de cortes que se originen, va a depender de las necesidades que los clientes vayan solicitando, lo que vayan necesitando el cliente. Por ejemplo, un corte rápido, generalmente los cortes que se van a cocinar más rápido son los cortes que van a ser más valorados y son los cortes de primera o cortes nobles, y están, en el caso del ovino, por ejemplo, asociados a los lomos, a las costillas, y a la costilla francesa, o incluso hasta los cortes de las piernas. Estos cortes van a variar de acuerdo a los países. En esta lámina que ven ustedes hay muchísimos cortes, pero incluso pueden haber cortes mucho más sencillos que van a ser cortes de trozos o un despiece más general y más simple, en donde los cortes son más grandes. En este caso los cortes son más pequeñitos, y a diferencia de otras especies, en el ovino los cortes se caracterizan por llevar hueso. En el caso del ovino, la mayoría de los cortes no llevan hueso, a no ser que ya sean cortes más pequeños, más de fantasía, como ¿cómo se llama? El rib, no recuerdo cómo se llama rib eye creo que se llama. Pero en el caso del ovino, la mayoría de los cortes involucran hueso. Las de mayor valor son aquellas que se cocinan más rápido, eso ya también se los había mencionado. Entonces, el tipo de músculo que forma parte del corte tiene un efecto sobre algunas de las características valoradas por los consumidores. Como ya les había mencionado, en el caso de los ovinos, pueden haber distintos cortes, y estos cortes, a diferencia de los ovinos, puede que involucren varios músculos. Entonces, en el caso de los ovinos, puede suceder que haya un tema de terneza que puede variar bastante en un solo corte, porque involucra varios músculos. Entonces, por ejemplo, uno de los cortes que de seguro son, en una evaluación que se hizo, en un estudio, por ejemplo, si se evalúa la terneza, el sabor y la aceptación general, generalmente el músculo psoas o el solomillo es el que tiene una mejor valoración. Luego viene el longissimus, y luego viene el semimembranoso, que eso ya está en un corte de la pierna, o el glutobíceps también, que va a ser un corte de la pierna, que va a tener una menor valoración que los previamente mencionados. Esto, como les había mencionado, va a existir una gran variabilidad en los cortes, porque en el caso del ovino van a haber varios músculos involucrados en estos cortes. Bueno, ahora vamos a entrar a otra de las características que van a determinar la calidad de la canal, y es la composición tisular de los tejidos. La composición tisular, perdón, o de los tejidos. A diferencia del anterior, que era de los cortes, de porciones o de despiece, ya es lo que hace referencia a los tejidos propiamente tal que tiene la canal, o sea, a la proporción de músculo, grasa y hueso, o al porcentaje de músculo, grasa y hueso. Y esta es la característica más importante, ya que determina los excesos o deficiencia de grasa. La grasa es uno de los componentes más importantes de la carne, porque se asocia mucho al sabor, pero también a la protección del producto en sí. Entonces, la grasa es, a peso de canal constante, va a ser el principal tejido que determina la variación de los otros tejidos, en el caso de músculo y hueso. Bueno, si bien hay técnicas de disección para determinar de forma exacta la composición tisular de una canal, en este caso ovina, esto se utiliza básicamente para la investigación y ayuda a la predicción. Pero existen otros métodos que son mucho más rápidos y no destructivos para estimar la composición, perdón, para determinar la composición tisular en una planta de sacrificio. Y aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de los criterios de calidad que se evalúan otros criterios de calidad que ayudan a evaluar de forma más rápida las características de la calidad de la canal. En este caso vamos a hablar de la conformación de la canal. La conformación
es la impresión visual que causa en el observador la forma de la canal y pretende predecir la cantidad de carne vendible, los cortes más valiosos. Las canales deben ser bastante anchas, cortas y compactas. Entonces, en una canal, ¿qué podemos nosotros medir? Podemos hacer mediciones del tipo objetivo, que van a ser exactos, por ejemplo, evaluar la compacidad de la canal, en este caso, el peso de la canal por el largo de la canal, que nos va a dar como el indicador que se llama compacidad de la canal, y nos va a indicar la cantidad de peso por centímetro, en este caso puede ser kilogramos o gramos por centímetro de largo de la canal. También podemos evaluar la compacidad de la pierna para evaluar la conformación de la canal. En este caso sería el ancho de la pierna, así como se está viendo en la fotografía, dividido el largo de la pierna y la forma del músculo. Esta se utiliza principalmente en el área del ojo del lomo y se puede sacar el área de forma manual, o bueno, también en el animal vivo también se puede hacer, pero a través de ultrasonografía. Bueno, luego de eso están las mediciones subjetivas, y es las que les menciono que son mucho más rápidas, y eso sí, las mediciones subjetivas tienen que ser con una ayuda de patrones fotográficos y ayudado con un entrenamiento, ya que se necesita bastante experiencia como para ir afinando el ojo, como decía un profesor mío. Entonces, la idea de las mediciones subjetivas es hacer una apreciación visual, inicialmente con la ayuda de patrones fotográficos, y ya luego la experiencia hará que no sea necesario el uso de estos patrones fotográficos. ¿Y qué se evalúa aquí? Se evalúan los perfiles musculares de la canal, tanto de las piernas, como de los lomos, como de la parte de las paletas. Y en la evaluación de los perfiles, ustedes van a apreciar si es que están rectos, si están cóncavos o si están convexos. Y para eso están los patrones fotográficos, que un poquito más adelante los vamos a ver en detalle. Entonces, otro de los puntos que se pueden evaluar dentro de esta evaluación de la canal, y que pueden ser también más rápidos, es el estado del engrasamiento. Al igual que en el estado o en la conformación, para el engrasamiento se pueden utilizar medidas objetivas y también medidas subjetivas. La grasa es el componente más variable de la canal, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, y va a variar dependiendo del sexo del animal, de la raza y de la alimentación. Y este último punto es uno de los más importantes, ya que va a impactar de manera más directa sobre el color, sobre el color, y también sobre las características de cantidad. En el caso de la canal, esta va a estar compuesto por 4 tipos de grasas: la interna, la pélvica y perirrenal, la intermuscular, la subcutánea y la intramuscular. Estos son los 4 principales tipos de grasas que generalmente se evalúan en una canal. Probablemente la que se va a evaluar más directamente son la subcutánea y la interna, la grasa pélvica. Esta última que les menciono es la que se evalúa generalmente en canales de animales más jóvenes, y es muy importante en los países de la Unión Europea, en especial los países del Mediterráneo, que acostumbran a consumir canales de animales muy jóvenes. Bueno, dentro de las medidas objetivas están también el uso de patrones fotográficos, donde hay distintos que van a evaluar los patrones fotográficos. Dependiendo de lo que se va a querer evaluar, van a evaluar la cantidad y la homogeneidad de la distribución de la grasa, pero también van a haber patrones que van a evaluar el color de la grasa. Entonces, actualmente, dependiendo de los mercados, una de las tendencias es que sean las canales magras, pero con una suficiente cantidad de cobertura de grasa. O sea, que el nivel de grasa sea el óptimo. La grasa es sumamente importante, a pesar de que algunas personas puedan pensar que la grasa pueda ocasionar algún daño a la salud. O sea, si alguien consume grasas y de forma mesurada, no va a haber problema, pero la grasa es importante que se entienda que debe existir en la canal, tanto
por un tema tecnológico, ya que la grasa proporciona una protección de la canal frente al frío, como también para un tema culinario. La grasa va a mantener los líquidos, o más bien el jugo o los líquidos dentro de la carne mientras se cocina, ¿ya? Bueno, aquí pueden ver algunas de las evaluaciones que se realizan en la canal. Algunas van a ser, algunas de estas o la mayoría son mediciones que generalmente nosotros usamos cuando hacemos mediciones en investigación. Aquí está el índice de compacidad, tanto de la canal como de la pierna. También se toman otras medidas como por ejemplo la profundidad del tórax, el ancho del tórax, el ancho de las piernas. Aquí también está el punto GR, que eso lo utilizan mucho los uruguayos. Es una medida bastante interesante y una medida objetiva. Mide la grasa al nivel de la 12ª costilla y a 11 centímetros de la línea media de la canal. Es una medida bastante objetiva, así que es muy interesante. Otros criterios de calidad que también se utilizan, probablemente esto también se utiliza más en los países de la Unión Europea, que es el color y la consistencia de la grasa. Y aquí está, puede ser la grasa blanca, nácar, amarilla, por ejemplo, es de mucho interés para los países que tienen el producto, el lechal. En el lechal es muy, es muy, lo que se requiere ahí es que la carne del lechal sea rosada pálida, que la grasa sea de color blanco, por ejemplo. Y en el caso de otros, por ejemplo, de la Unión Europea, los países como Inglaterra, ellos están más acostumbrados a ver una carne de color más oscura, con una grasa en los animales un poco más amarilla. Ahí hay dos diferencias, y una es que en el caso de los países mediterráneos, por ejemplo, que consumen este animalito va a ser más joven y probablemente está asociado a que es lactante, es lechal. Y entonces en ese caso, como les mencionaba, la carne va a ser de un color más rosa pálido y también la grasa va a ser más blanca. En el caso de los países como en el Reino Unido, que se consumen animales mayores de más edad, probablemente menores de un año, pero mayor a animales lechales, la carne va a ser más oscura y la grasa va a ser más amarilla, porque esos animales van a consumir forraje. Y entonces esos son dos criterios de calidad que adicionalmente se evalúan en las canales, que es el color y la consistencia de la grasa y el color de la carne. Un tema importante que no mencioné acerca de la grasa y que, bueno, lo mencioné recién, pero no había profundizado en eso, es que la consistencia de la grasa también es muy importante dentro de la evaluación de la calidad de la canal. ¿Por qué? Porque a veces en algunos cuando los animales consumen mucho forraje, estos forrajes puede que tengan o algunos concentrados ricos más bien en ácidos grasos poliinsaturados. Probablemente la grasa y el músculo van a generar o van a tener unos niveles de ácidos grasos poliinsaturados bastante favorables, o las relaciones bastante favorables. Sin embargo, eso puede afectar en la consistencia de la grasa, porque la grasa lo que se busca generalmente en las canales es que tengan una grasa firme, y la firmeza de la grasa lo dan los ácidos grasos saturados, específicamente el esteárico. Entonces es muy importante ver hasta qué punto queremos, por ejemplo, generar carnes o producir carnes de animales con base a forraje saludable, o de pronto que se le incluya más ácidos grasos poliinsaturados, pero es muy importante ver hasta qué punto podemos incluir o hacer esa alimentación para el animal, porque eso puede influir mucho en la consistencia de la grasa. Y no solamente eso, sino que en la vida útil de esa carne. Porque además esa grasa, además de tener esa consistencia, en este caso asociado a los ácidos grasos poliinsaturados, si hay si hay de esos ácidos grasos poliinsaturados, probablemente esa carne se puede dañar más rápido. O sea, es una ventaja, pero también a la vez puede ser una desventaja. Bueno, entonces después de hablar de temas en general de calidad de canal, ahora vamos a hablar un poquito de carne. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Que depende de la calidad de canal y los procesos post-mortem.
uno de los principales parámetros de calidad de la carne es el pH. El pH es un indicador sumamente importante de la carne. Estamos hablando de la carne ahora, pero esto se debe medir sí o sí en los frigoríficos. Y lo menciono así porque hace unos días atrás estuve en unas charlas con gente de la industria que ya lo quiere empezar a incorporar en Colombia, porque en Colombia hasta el momento es un indicador que no se le está dando la importancia que se le debe dar. El pH es un indicador de calidad de carne muy importante que se debería medir en todas las plantas de sacrificio. Entonces, el pH, ¿qué mide? Es el potencial de hidrógeno, una medida que determina el grado de alcalinidad o acidez de una sustancia o solución, en este caso de la carne, de la canal. Bueno, como lo mencioné, ya se debe monitorear siempre los frigoríficos porque va a determinar la calidad del producto. En el caso de los ovinos se mide en la pierna o en el músculo longísimo. El pH normal del músculo es aproximadamente 7, llega a 7, o sea, es el pH del músculo normal. Pero una vez que el animal es sacrificado o beneficiado, el pH normalmente debería descender. Si es que el animal tiene toda la energía necesaria en el músculo, energía me refiero al glucógeno. Entonces, si el animal tiene el glucógeno suficiente en el músculo, de 7 va a bajar a 5,4, 5,8, 5,9. En ovinos generalmente es un poquito más alto el pH, pero debería bajar, ¿ya? Sin embargo, si el animal no tiene la suficiente cantidad de energía en el músculo, o sea, glucógeno, y esto puede deberse a estrés, malos manejos, transportes excesivamente largos, donde hacen un gasto energético pero impresionante, todo eso hace que el glucógeno se gaste. Si no tienen la suficiente cantidad de glucógeno, el pH no va a bajar y se va a mantener en 7. Y eso en realidad no es bueno para la calidad de la canal y luego no es bueno para la calidad de la carne. ¿Por qué? Porque si se mantiene un pH cercano a 7, o sea, neutro, va a ser un pH muy adecuado para los microorganismos que van a estar ahí. Si bien en la faena de los animales, el sacrificio, si se realiza en una planta de sacrificio bien, es normal, o sea, si se intenta hacer lo mejor posible, es normal que pueda existir algún microorganismo encima. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es que el pH sea bajo. Si el pH es alto, cualquier microorganismo que esté ahí va a encontrar el medio idóneo para poder desarrollarse. Por más que lo pongan en un envase al vacío, todo eso va a hacer que los microorganismos se desarrollen. Por eso, este indicador es sumamente importante. Bueno, otro problema del pH, bueno, hablando de que el pH, por ejemplo, se quede alto, es que se originen las carnes DFD. Esto, por ejemplo, va a determinar el color y el olor y la terneza de la carne. Va también a incidir sobre la capacidad de retención de agua de la carne. Y, bueno, cuando el pH se mantiene alto, las carnes generalmente van a sufrir de DFD. En inglés sería Dark Film and Dry, que serían las carnes oscuras, secas y pegajosas. Estas carnes, si bien pueden ser utilizadas, probablemente no van a tener una buena vida útil, o sea, no van a tener una vida útil larga, por lo que ya les mencioné. O sea, van a ser un medio de cultivo o van a tener las condiciones ideales para que se desarrollen los microorganismos. Entonces, por eso es muy importante que las plantas de sacrificio evalúen este indicador, porque pueden determinar, y de hecho, por eso es importante el pH, porque van a determinar si se van o no a un determinado mercado. El origen de esto es la fatiga, el estrés, disminución de las reservas del glucógeno, menos ácido láctico en el músculo, pH no baja lo suficiente, eso ya lo mencioné. También esto. Bueno, otro aspecto importante de la carne es el flabor, que va a ser el conjunto de impresiones olfativas y gustativas que se provocan al consumo, como consecuencia de las sustancias volátiles, en este caso el olor, y las sustancias solubles, en este caso el gusto. ¿Ya? Otro punto importante para valorar en la carne es la calidad de la grasa. Y en este caso vamos a hablar de que se debe
considerar el contenido lipídico. Por ejemplo, la cantidad de grasa que va a tener la canal, o en este caso el corte, el nivel de colesterol que tiene la carne. Se recomienda que el nivel de colesterol sea menor a 300 miligramos por día, que las grasas saturadas, hay un adecuado nivel de grasas saturadas e insaturadas dentro de los monos y las poliinsaturadas, y que las relaciones que existan entre las grasas saturadas y las poliinsaturadas y las saturadas sean mayor a 0.4, y que la relación entre los omega 6 y los omega 3 sean menores a 4. Estos son ya temas más específicos de calidad de carne, pero los quería mostrar porque igual tienen su relación con la calidad de la canal, y esto está asociado, por ejemplo, a la cantidad de grasa que vaya a tener la canal. Entonces ahora, ¿qué características determinan la calidad de la canal? Como para hacer un resumen general, en el caso de las características, por ejemplo, peso y edad de los animales, van a influir en la composición tisular, o sea, en la cantidad de músculo, grasa y hueso, en los tamaños de los cortes. Por ejemplo, un ovino de tipo cárnico va a tener los cortes mucho más grandes, más pesados que un ovino no especializado. También va a influir en la calidad de la carne en general. También aquí, ¿cómo podemos estimar la calidad en este caso? A través de la conformación, del estado de engrasamiento, evaluación del color de la grasa y de la carne. Podríamos determinar si un animal es viejo viendo el color de la grasa, por ejemplo. Eso se puede hacer. Además de otros factores que se pueden utilizar. O sea, otras características que se pueden utilizar para medir si un animal es más joven o más viejo. La raza. ¿En qué parámetros influye la raza? Influye en la composición tisular. Por ejemplo, volviendo a la raza cárnica, una raza cárnica probablemente va a tener una mayor proporción de carne y una menor proporción de grasa y probablemente menor de hueso que una raza lechera. Ahí probablemente una raza lechera va a tener una composición del hueso un poco, con unos porcentajes un poco más altos. ¿Y cómo podemos estimar la calidad en este sentido? A través del peso de la canal caliente, la conformación y el estado de engrasamiento. Todos estos son los estimadores de calidad que vamos a poder utilizar en el frigorífico. El sexo, ¿en qué parámetros influye? Va a influir lo mismo en la composición tisular. Por ejemplo, una hembra va a tener una mayor cantidad de grasa que un macho. Sin embargo, un macho castrado probablemente va a tener un nivel de grasa similar al de la hembra. Y así podemos ir jugando con los niveles de composición de cada uno de los tejidos. ¿Cómo podemos estimar esto? A través del peso de la canal caliente, de la conformación, del estado del engrasamiento. Y otra característica, por ejemplo, la alimentación. Esa característica, ¿cómo va a influir? Va a influir en la composición tisular, y también va a influir en la calidad de la carne. En la composición tisular, por lo que les mencionaba también hace un rato, que va a influir probablemente en la calidad, primero en la cantidad y en la calidad de la grasa. Y esa es la que va a hacer variar el resto de los tejidos. ¿Y cómo podemos estimar la calidad de esto? En términos de peso de canal caliente, conformación y estado de engrasamiento. Bueno, la clasificación de los canales es un tema que es bastante importante a nivel mundial, y es una herramienta que se está utilizando en los países que más importan, o que más exportan y que más producen ovinos. Estos sistemas de clasificación de canales son sistemas descriptivos de clasificación de acuerdo a ciertas características, y cuya función principal es generar la transparencia para el mercado de la carne, ya que van a generar mucha información. Es el principal medio de transacción económica, en este caso, la canal va a ser el principal medio de transacción económica, y por lo cual esta canal va a tener que llevar, o tendría que llevar, una información suficiente como para que todos sepan de qué se trata.
Esto permite, la clasificación de las canales permite un rápido registro en planta, un bajo costo, también las ventajas que no son destructivas, son básicamente objetivas cuando ya la persona está bastante entrenada y son universales, porque como van a ver, a pesar de que hay varios sistemas de clasificación en el mundo, de clasificación de canales, casi todos los sistemas de clasificación utilizan los mismos parámetros para la evaluación, ¿ya? Y permiten también, estos sistemas de clasificación permiten al consumidor, el cliente, elegir en función de los gustos que tengan. Entonces, ¿qué parámetros o características de calidad son más utilizados en estos sistemas de clasificación? La categoría. La categoría, ya lo hablamos hace un rato, es una de las características más importantes que se utilizan en los sistemas de clasificación. Por ejemplo, un comercializador puede decir, solamente te voy a recibir corderos de menores de 1 año, ¿ya? Otro puede decir, solamente esta vez voy a recibir lechales, o sea, animales no más de 45 días. Entonces, la categoría es muy importante y eso va a determinar la edad del animal y el sexo. Otro parámetro muy importante es el peso de la canal, que como ya lo habíamos mencionado antes, determina un aspecto cuantitativo de la canal. La conformación muscular también es un aspecto que está bastante involucrado en todos los sistemas de clasificación y es básicamente, en la mayoría, tiene que ver con la conformación muscular y que se ve a través de hacer una observación visual con perfiles, o sea, con patrones fotográficos que van a medir los perfiles musculares, las prominencias óseas y el desarrollo muscular en general. Otro de los puntos que se evalúan dentro de estos sistemas de clasificación es la terminación o el engrasamiento, y esto también es visual. Se va a determinar la distribución, no solamente la cantidad de grasa que haya en las canales, sino que la distribución que haya en la canal. La idea es que la distribución de la grasa sea lo más homogénea posible para que proteja toda la canal. Entonces aquí, como a modo general, estos son algunos de los parámetros que se utilizan en algunos países. Por ejemplo, la cronometría dentaria y el sexo se utiliza en los sistemas de Chile, Nueva Zelanda, México, la Unión Europea, Australia. El peso se utiliza en Nueva Zelanda, en la Unión Europea, México, Australia. La longitud de la canal solamente se utiliza en Australia. El resto de los países, o generalmente la longitud, eso se utiliza como en investigaciones, pero ya Australia lo está incorporando, o lo incorporó en su sistema de clasificación, probablemente ya automatizado. La conformación muscular a través de los patrones fotográficos, como ya lo habíamos mencionado, la cobertura de la grasa, a través de patrones fotográficos también. En estos países se utiliza la medición del espesor de la grasa dorsal, en México, Nueva Zelanda, en Australia, y el grado de rendimiento por corte y calidad. Eso es utilizado en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a modo general, vamos a hablar de los sistemas de clasificación que tienen los países, y como van a poder ver, la mayoría utilizan los mismos parámetros o varios similares. En el caso de Chile, la normativa chilena es esa, la 1364, entonces es muy importante la categoría, si es macho o hembra, la cronometría dentaria, que va a determinar la edad. Por ejemplo, en el caso del cordero, va a tener todo el incisivo de leche, borrego, 2 incisivos, carnero, 4 incisivos o más permanentes, y oveja capón, 4 o más incisivos permanentes. ¿Qué mide esta normativa también? El nivel de cobertura de grasa, 1, 2 o 3, no mide más. No mide, por ejemplo, perdón, no mide la conformación, o sea, categoría, que va a determinar la clase del animal, la edad y la cobertura de grasa. En el caso del sistema de clasificación de canales de México, ya los mexicanos utilizan más parámetros para determinar o clasificar las canales. Aquí, por ejemplo, hacen una categoría, la dividen en 2, los corderos, que son los animales más jóvenes. Dentro de este está el lechal, el liviano y el pesado,
y luego está la categoría borrego, primal, adulto, y el adulto. En el caso del cordero, y van a utilizar 3 pesos de sacrificio, 3 pesos de canal, 3 niveles de conformación, 3 espesores de grasa, y la edad, en el caso del lechal, es hasta 45 días, y va a tener dientes de leche. En el caso del borrego primal o adulto, lo mismo, van a tener 3 niveles de conformación, 3 niveles de grasa, y en el caso del primal van a tener de 1 a 4 incisivos permanentes, y en el caso ya del adulto va a tener de 5 a 8 incisivos permanentes. ¿Qué es lo importante de esto? Es que hacen una división ya bastante importante entre lo que son animales menores de 1 año o animales jóvenes y los animales ya más viejos. Bueno, y luego de eso también tiene su clasificación después de evaluar la categoría, los pesos, la conformación y la grasa. Los van a dividir de acuerdo a este sistema que es de México, ¿qué se llama? México Extra, México 1, México 2 y fuera de clasificación. Aquí hay un poquito más de detalle de cómo se evalúan las canales en México. El patrón fotográfico es bastante sencillo, solamente utiliza 3 grados de conformación o 3 tipos de conformación, que es la excelente, buena y deficiente. Y esta tablita, ¿perdón? No tengo mecánica. Y esta tablita puede mostrar el detalle, por ejemplo, de todo el resto de los parámetros que se evalúa y los lineamientos, o más bien los límites de cada uno de los parámetros. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Perdón? Disculpa, Lorena. El último participante que se conectó tiene que silenciar su micrófono, por favor. Vale, pensé que era una pregunta. No, gracias. Vale. En el caso del sistema uruguayo, como pueden ver también los parámetros utilizados son también bastante similares. Está la categoría del animal, la conformación de la canal, la terminación o engrasamiento, que en este caso ellos le llaman terminación, y ahí puede variar un poco en los conceptos que se utilizan, pero al final es lo mismo que se llama terminación o engrasamiento de las canales y el peso de la canal caliente. Qué pena, Lorena. No tengo ahora cómo sacar a la persona que está haciendo los sonidos porque está conectado a través de mi link. Sigue adelante a ver si se da cuenta que tiene que silenciarse. Vale. Entonces, en la categoría animal, ellos utilizan cordero, borrego, ovino adulto, como general, y tiene que ver ahí la evaluación de los dientes. En el caso de los corderos, tienen que ser dientes de leche, todos dientes de leche, y va a ser clasificado como C, cordero. Borrego, hasta 4 incisivos permanentes se permiten, y va a ser clasificado como B, y ovino adulto va a ser un macho castrado o una hembra adulta de 4 o más incisivos. En el caso de la conformación, aquí también pueden ver que la conformación involucra 4 niveles, a diferencia del mexicano que involucraba 3 niveles. La conformación involucra el grado deficiente, mediano, bueno o superior. En el caso de la terminación también tiene 4 grados, que es el 1, 2, 3, 4, desde insuficiente a excesiva grasa. Y en el caso del peso ya también hay unos detalles ahí de peso, ¿no? Desde 8 kilogramos hasta más de 24 kilogramos. En el caso del modelo europeo, que creería yo que es el más, que tiene más, es más específico o tiene más características quizás, aquí lo que vamos a poder utilizar es lo mismo, hacen una división de la categoría. Los ovinos menores de 1 año y las S, las canales de ovinos mayores a 1 año. Hola, el señor, porfa. Qué pena. Lili Teresa Granadillo Brito, por favor, ¿podría silenciar su micrófono? Se conectó por un teléfono y no hay forma de silenciar su micrófono. Disculpa, Lorena. Sí, no se puede silenciar así como en el microfonito del lado.
que tiene cada... Entra con mi PIN y mi PIN no tiene, mi link no tiene para silenciar. Ah, vale. Bueno, sigo. Entonces, en el caso de los ovinos menores de un año, están las canales menores a 13 kilogramos y las canales mayores a 13, las canales, sí, mayores a 13 kilogramos y las canales menores a 13 kilogramos. Para las canales mayores a 13 kilogramos existe el sistema Europe de conformación, Europe, o más bien CEUROPE, porque esa es la última, la más actualizada, y la de engrasamiento de 1 a 5. En el caso de las canales menores a 13 grados, que serían ya los corderos más livianos, se hace una división de acuerdo al peso y se clasifica de A a C. Y eso va a depender si pesa de 7 a... No recuerdo muy bien el rango, pero va a ser de acuerdo a eso. Y también en este caso, de las canales más livianas, se va a evaluar el color del músculo a nivel del rectus abdominis y se va a evaluar el engrasamiento con un patrón fotográfico específico para canales livianas. Y eso va a ser de 1 a 4, a diferencia del de canales livianas, de canales pesadas, que es de 1 a 5. Bueno, en general la edad por cronometría dentaria en todos lados se mide así. Bueno, esto es a modo general. Y bueno, para entrar al detalle de los patrones fotográficos, tanto como para conformación como para engrasamiento, muestro esta de la Unión Europea porque tiene más niveles que el resto y además que son muy similares. O sea, si se van dando cuenta, tanto en el sistema mexicano como en el uruguayo, se utilizan estos patrones fotográficos que van a determinar si una canal es insuficiente o sobresaliente o excelente. Y lo mismo va a pasar para el engrasamiento. Cuando la canal es muy magra, o va a tener grasa insuficiente, o va a ser en exceso, va a estar en exceso muy engrasada. Para las canales de menores de 13 kilogramos, en el caso de la Unión Europea, no mide la conformación, no se evalúa la conformación, solamente se considera el peso. Ahí están los pesos, menores de 7, entre 7.1 a 10 y de 10.1 a 13, y se va a evaluar el color de ese músculo rectus abdominis, y ahí se puede evaluar, y se va a clasificar en rosa, rosa pálido u otro color, y ya luego el engrasamiento. En 1, 2, 3, 4, de acuerdo a si es insuficiente o está con muy grasa. Ahora les voy a mostrar unos resultados que nosotros obtuvimos de un proyecto que realizamos hace unos años atrás en Agrosavia, con la participación de colegas de Motilón, y está por ahí mi colega Clara Rúa, y también está mi colega Sandra Perdomo, que también participaron en este estudio, una por la parte de calidad de carne y otra por la parte de bienestar animal. En este caso voy a mostrar solamente la parte de calidad de canal. Y bueno, en este caso se hizo un estudio descriptivo en donde se evaluaron en un frigorífico local, se evaluaron 883 canales de una faena comercial. Aproximadamente fueron como 8 faenas más o menos. La mayoría de los ovinos eran criollos y sus cruces, lo que llegaba al frigorífico. Casi el 90% eran ovinos sin muda, o sea, eran ovinos jóvenes, menores de un año, y la mayoría eran machos. Esta fue la clasificación que nosotros encontramos según los pesos. En este caso, muy liviana, o sea, por ejemplo, en el caso que en promedio el animal pesó 17.3 kilos, livianas, el animal pesó 22.2 kilos en promedio, intermedio, cuando el animal pesó en promedio 27.22 kilos, intermedio más le pusimos cuando el animal pesó 33.4 kilos, y la pesada, cuando ya los animales pesaron en promedio 44 kilos. Aquí es importante que vean los rendimientos de cómo fue mejorando el rendimiento a la vez que aumentaba el peso de la canal. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros estábamos con un tema. Colombia no tiene un sistema de clasificación, y en eso se ha estado conversando estos últimos años, a ver si en definitiva hacemos algo con el sistema de clasificación.
Entonces, ¿qué es lo que pensamos hacer? O sea, nosotros necesitamos evaluar, clasificar las canales que se están produciendo en Córdoba y que llegan a un frigorífico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a clasificar estas canales? Entonces, elegimos el sistema europeo porque creíamos que era un sistema que nos daba más la posibilidad de expandirlo un poco más y entregar un poco más de detalle de lo que podamos encontrar. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos el sistema europeo de canales mayores a 13 kilogramos, o sea, de canales pesadas, a pesar de que nosotros, la mayoría de las canales que teníamos allá eran muy livianas, los animales son muy livianos. ¿Pero por qué hicimos eso? Porque quisimos apuntar el detalle de la conformación y el detalle del engrasamiento. Si se acuerdan, en el caso de la conformación del sistema de la Unión Europea, los animales muy livianos no tenían la evaluación de la conformación. Entonces, por eso elegimos finalmente el sistema de canales más pesadas que 13 kilogramos, o sea, de los animales pesados, para poder tener el detalle de la conformación y la grasa. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? El sistema era Europe para las canales y de 1 a 5 para el engrasamiento. Nosotros expandimos esta escala a una escala de 15 puntos, ya que, por ejemplo, podíamos encontrar en el caso de la grasa animales que tuvieran absolutamente nada de grasa. Entonces, ese era el detalle que queríamos encontrar nosotros. Si dentro de lo que aparecía en el sistema europeo, por ejemplo, como muy magra, incluso hasta esa muy magra representaba algo que tenía mucho más grasa, o tenía más grasa que lo que nosotros veíamos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Fue, por ejemplo, en este caso, como pueden ver aquí en la segunda canal, a esa segunda canal la clasificamos en conformación como P. P, o sea que ella era una canal pobre, pero en engrasamiento que tenía -1. O sea, era un poco más bajo que lo normal, que sería 1. Entonces, a esa le pusimos -1. En el caso de la primera canal, le pusimos una P también de conformación, pero P más, o sea, un poquito, que esta canal de acá está un poquito mejor que la anterior, y en engrasamiento le pusimos 1, o sea que esa sí tenía un nivel de grasa muy similar a lo que aparece en el patrón fotográfico y que representa un poco más de grasa que la anterior, que aparece -1, ¿ya? Entonces la idea de eso fue poder poner en detalle en la observación de las 800 canales que vimos, y estos son los resultados que obtuvimos. Bueno, en general, el peso promedio de vivo fue 26.8 kilos, ¿ya? En el caso de los machos pesaron 26.1 y en el caso de las hembras 30. Esto probablemente porque las hembras, la mayoría eran hembras de descarte, entonces ahí las hembras ayudaron a subir el peso. El peso de la canal en general fue 11.1, de los machos 10.8 y el de las hembras 12.5. Ya en el rendimiento no se observa casi diferencia, como pueden ver, en la conformación ya hay algo de diferencia. En general, se evaluó la conformación con un 4.2, acuérdense de una escala de 1 a 15, y en el caso de los machos, 4.3, y en el caso de las hembras bajó ya un poquito a 3.8. En el caso del engrasamiento, en general fue 3.1, lo que equivaldría más o menos a la escala esta a un 1, y en el caso de los machos también 3, y en las hembras 3.7, o sea que en general los animales eran muy escasos de grasa. El peso de la canal fría en general pesó 10.5, y en el caso de los machos 10.1, y en las hembras un poco más, 12. Y el rendimiento también hubo muy poca diferencia, de hecho hay 39 en todos. En las pérdidas por refrigeración, esto también es interesante, bueno, en general fue 6.5, pero en los machos fue un poco más alto que en las hembras. Esto probablemente porque las hembras tenían una mejor cobertura grasa que los machos. En relación a la conformación de las canales,
aquí pueden observar en esta gráfica qué fue lo que obtuvimos. La mayoría de los animales estaban dentro de la conformación P y O, que son insuficientes y irregular. En el caso de la cobertura grasa, la mayoría de los animales tuvieron una cobertura grasa 1, o sea que fue bastante, fue insuficiente. Y bueno, esto es importante, y solamente quiero que vean la relación que nosotros encontramos en un estudio aparte que hicimos, o sea, un ensayo dirigido con animales que pudimos separar, que eran animales castrados versus animales enteros. En el caso de los castrados, estaban los castrados intermedios, castrados livianos, y luego enteros, enteros livianos y enteros pesados. Aquí pueden ver que la cantidad de músculo, por ejemplo, ya lo que hablamos hace un rato de la composición tisular, dependiendo de la calidad de la canal, el porcentaje de músculo es mayor en los animales enteros pesados. Claro, los animales enteros pesados tenían un desarrollo muscular mucho mayor que los animales enteros livianos, obviamente, porque tenían mayor peso también y probablemente mayor edad, pero también que los castrados intermedios. Pero tienen que ver que los castrados intermedios, si bien eran más livianos que los enteros pesados, estos castrados intermedios tienen un porcentaje de grasa mayor que los enteros pesados, ¿ya? Y que todo el resto. Entonces, por eso es importante el tema de la calidad de la canal, porque si nosotros, y los sistemas de clasificación, si nosotros clasificamos a las canales de acuerdo a los parámetros que nos pueden ayudar a predecir esto, y nos pueden ayudar a predecir ¿cómo se llama? Nos pueden ayudar a predecir la composición tisular y así también la composición de los cortes. Y eso va directamente relacionado con la parte comercial del producto que se está generando. Bueno, nosotros hicimos este trabajo y está publicado en dos revistas, específicamente el de calidad de canal, está en la de agronomía mesoamericana. No sé si a alguien le vaya a interesar, puede ir a ver este artículo. Y también de forma paralela hicimos un estudio de bienestar animal y que tiene relación con los manejos en planta y también la calidad de la canal, de cómo el bienestar animal se refleja en la calidad de la canal. Bueno, y para terminar, creo que es muy importante mencionar que los sistemas de clasificación hacen que el mercado sea más transparente. Los sistemas de clasificación y ordenamiento o tipificación de las canales van a brindar una información a todos los eslabones y que va a brindar confianza, ya que la información va a llegar de forma igual para todos. La clasificación de las canales va a ser útil para caracterizar, organizar y definir el producto final de un sistema productivo. Por ejemplo, nosotros en ese estudio encontramos ciertas características y por lo tanto ya vimos cuáles eran algunas de las cosas que varios de los productores tenían que mejorar. O sea, había que trabajar la parte nutricional, hay que trabajar la parte genética, porque las canales generalmente eran canales más livianas, eran muy livianas para la edad que los animales tenían los animales. Estos sistemas también brindan indicadores de calidad, o sea, son sistemas que dan indicadores de calidad, por lo tanto es necesario cuando se la situación regional, nacional, para enfocar esfuerzos en mejorar la calidad de las mismas. O sea, si un país tiene un sistema de clasificación, este estudio se puede hacer y se pueden tomar medidas o políticas a nivel regional y a nivel país. Pero si no tenemos cómo poder caracterizar las canales, no vamos a poder tomar decisiones como qué vamos a mejorar. En el fondo, la idea de poder tener este sistema es poder generar esta información para ver qué es lo que estamos produciendo y qué es lo que tenemos que mejorar.